El Camino Finisterre es la opción predilecta de los caminantes que llegaron a Santiago y que sienten que su camino no ha acabado aún y desean caminar un poco más. En este video vamos a ver la ruta y explicar sus dos variantes. Esteban va a hacer una comparación de su experiencia cuando lo hizo en el 2011 y 2012 y para finalizar vamos a dar nuestra opinión así como algunos consejos. Esto es Aventuras a Pie de Página y soy Athanasia, su guía de hoy. La ruta es inusual al tener dos destinos finales, Finisterre a 89 kilómetros y Musía a 86 kilómetros. Comienza en la Plaza del Obradoiro, en la calle Costa do Cristo, Rua das Hortas, que separa al Hostal de los Reyes Católicos de la Plaza del Obradoiro y termina una de sus variantes en Finisterre, junto al Faro, y la otra variante en Musía, junto al Monumento del Desastre del Prestige, a escasos metros de la iglesia de Nuestra Señora de la Barca. Además, existe un camino que une ambas localidades, por lo que si decidimos visitar ambas poblaciones, vamos a recorrer unos 120 kilómetros. Nosotros hicimos la variante Santiago, Musía, Fisterra, por lo que visitamos Ponte Maceira, Negreira, Olveiroa, Dumbria, Musía, Fisterra, y Finisterre. Para aquellos que lo transiten de forma tradicional, o sea, dirección oeste, pueden solicitar la Musiana en la Oficina de Turismo de Musía y la Finisterrana en la Oficina de Turismo de Fisterra y en el albergue de la Junta. Aquellos que lo transiten en dirección Santiago y hayan pasado por Musía y Finisterre pueden solicitar su Compostela en la Oficina del Peregrino. Dicen que el contexto lo es todo y habiéndolo hecho en una dirección, en nuestro caso Santiago, Musía, Fisterra, podemos decir que luego de haber caminado 30 días, como epílogo para un camino largo, nos parece bien. Tiene muchísimo paisaje verde y campos cultivados, así como ganadería, lo que es agradable a la vista. Pero no tiene ciudades interesantes ni monumentos históricos, lo cual, si bien lo hace un poco aburrido, no quita la atención y facilita la reflexión.
Particularmente, lo que no me gustó de este camino es que tiene mucho asfalto y muy poca pista de tierra. Si bien el asfalto ayuda a no embarrarnos los pies, y en Galicia llueve bastante, también cansa mucho más. Lo otro que notamos es que los peregrinos que encontramos estaban poco abiertos, algunos comportándose hasta de forma antipática de no saludar a otros peregrinos. Por otro lado, si lo pensamos desde el punto de vista de Camino de Santiago, comenzando en Finisterre o en Musía, el hecho que tenga pocos sitios para visitar y que los peregrinos no sean muy sociales, lo hace un camino muy poco interesante para recorrer. Ahora los dejo con Esteban, que va a comparar su experiencia de haberlo hecho hace 12 años y ahora. Hice el Camino Finisterre en sus dos variantes. En 2011, cuando hice Santiago-Finisterre, y en el 2012, cuando hice Santiago-Muxía-Finisterre. Lo primero que me llamó la atención es lo popular que se ha vuelto este camino. Y sobre esta popularidad puedo destacar 4 cosas. Primero, se veía a más de la mitad de los caminantes sin mochila. Lo que para mí fue choqueante, aunque esperaría algo por el estilo del camino francés en su último tramo, que hace años que no recorro. Segundo, se ve a bastante gente haciéndolo en dirección Santiago, algo que no era nada popular hace 12 años. Entre 10 a 20 personas cada día. Y de hecho, bastante más personas que las que están haciendo ahora mismo el camino de invierno y el camino Sanabres combinados. Tercero, tenía un ambiente entre los peregrinos bastante raro. Vimos mucha gente en su mundo, con poco espíritu de comunidad y muy poco social. La gente estaba como apurada, te pasaba por al lado y no te saludaba, algo poco entendible. Siendo generoso, puedo pensar que algunos están perdidos en sus pensamientos reflexionando sobre el camino. Y cuarto, es que lo vimos muchísimo más comercializado, algo que tiene su aspecto positivo y negativo. Entre los positivos es que hay más albergues, lo cual es muy bueno y permite una organización más flexible de la experiencia. También noté más cafeterías, sobre todo en la etapa Negreira-Olveiroa, que hace años no tenía servicios durante 20 kilómetros, lo cual viene bien si queremos descansar. Como puntos negativos, lamentablemente, debido a las masificaciones, creo que Fisterra y mismo Finisterre han perdido muchísimo del encanto que tenían. Además hubo cambios antiperegrinos incomprensibles, como que el albergue de Fisterra ahora tiene horario de cierre, cuando hace años te daban un código para que volvieras cuando quisieras y lo que en verano no te permite ir a ver el atardecer. Y esta es mi opinión personal, pueden dejar la suya en los comentarios y los dejo nuevamente con Astanasia. Nuestras sugerencias son: respecto a los albergues, si lo necesitan, podemos recomendar el albergue de la Junta en Tumbría. Es el albergue más nuevo de la Junta en este camino y fue financiado por el grupo Inditex, dueño de la marca Zara y otras marcas de ropa. A diferencia de otros albergues de la Junta, es un albergue normal, con cocina con menaje, mantas, interruptores, puertas en las habitaciones y en los baños, etc. Otros peregrinos nos han dicho que el albergue de Olveiroa todavía está bien. Esteban se hospedó tanto en 2011 como en 2012 y le gustaba mucho. Desde entonces lo han renovado. Si bien no pernoctamos en esta oportunidad, lo pasamos a visitar brevemente. Existe un albergue de acogida tradicional en Concurbión que no he tenido el gusto de conocer, pero que tiene críticas excelentes.
Tanto los albergues de Fisterra y Musía tienen horario de cierre que no permiten ver los atardeceres en verano, por lo que no podemos recomendarlos. Además, el de Fisterra tiene muchísimas críticas malas en internet. Si acaban el camino en Finisterre en verano, cenar puede ser un desafío. Encontramos que la gran mayoría de los sitios cerraban temprano, por lo que terminamos comiendo un kebab, ya que quisimos ver el atardecer en el faro. Nuestros consejos son, o bien cenar temprano, o comprar para hacer picnic y cenar viendo el atardecer. También recomendamos comprar el pasaje de regreso a Santiago el día antes. Para concluir este video, podemos resumir que el camino de Finisterre-Musía puede ser un epílogo interesante para aquellos peregrinos que no están listos para acabar su historia en Santiago y ofrece unos pocos días extra para hacer la descompresión antes de volver a casa, además de despedirnos de nuestro grupete del camino. Por otro lado, y esta es mi opinión personal, luego de haber recorrido 1400 kilómetros para llegar a Santiago, este camino no me pareció tan interesante. Y si bien me gustó haber conocido Finisterre y Musía, no repetiría el camino, y en un futuro volvería a visitar ambas localidades con bus. Si les gustó este resumen, pueden apoyarnos suscribiéndose al canal y dejando comentarios. También pueden ver nuestros otros videos del camino, que incluyen resúmenes, así como experimentos que hemos hecho y otras cuestiones relacionadas con la peregrinación. Un abrazo a todos y buen camino.